Es hora de decir la verdad. La naturaleza no es buena. La naturaleza va a por nosotros. Cuando el hombre vivía inserto, inmerso en la naturaleza, padecía muchísimo. Estaba rodeado de fieras que lo devoraban por el día y lo asustaban por las noches, y su única defensa eran palos y piedras. El hombre en aquellas épocas tenía el pelo largo y lo tenía lleno de gusanos, de parásitos de todo tipo, de liendres, de piojos, de garrapatas, de chinches, que se adherían a su piel y le chupaban la sangre. Y por la noche no le dejaban dormir del dolor y el escozor y el picor que producía. Había infinidad de enfermedades, infecciones, que tenía al comer las cosas directamente de la tierra, y a veces les sufría la fiebre y algunos morían porque no había antibióticos ni hospitales. El hombre inserto en la naturaleza sufría muchísimo. La naturaleza no es perfecta. Aquí tenemos este librito de un científico. Contra Natura, Arcadi Navarro. La naturaleza no es buena ni mala, pero sabemos que si nosotros no nos insertamos en la naturaleza sin los avances del ser humano, padeceremos hasta morir. Y si no, haced la prueba. Iros a un bosque, iros a la selva, sin nada, ni siquiera un cuchillo de nada, desnudos, a ver cuánto tiempo aguantáis, cuántas penalidades pasáis hasta que muráis sufriendo. La naturaleza no es buena, va a por nosotros. Ahora bien, si resulta que la naturaleza no es buena, ¿de dónde sale toda la bondad del ser humano? Los antibióticos, los hospitales, las leyes para protegernos unos a otros, la organización social, el aire acondicionado, las casas confortables. Todo esto, ¿de dónde viene? La cultura, la educación, todo ese bienestar que el ser humano ha creado, ¿de dónde viene? ¿Es simplemente una mera creación humana que él ha obtenido por sí solo? ¿O estamos acompañados, inspirados, amados por un Dios que nos facilita las cosas, que nos inspira? No lo sabemos. Ahora, tenemos pistas, ¿eh? Tenemos pistas. Mira, hay un autor que se llama René Descartes. René Descartes sin duda es uno de los científicos más importantes de la historia y filósofo. René Descartes fue fundamental en la inspiración de Newton. Ya René Descartes habla en sus libros de las leyes del movimiento. Y como digo, Newton pilló mucho de Descartes. También se equivocó mucho porque Descartes tocó todos los palos. Medicina, psicología, física, astronomía. O sea, tocó todos los palos. Filosofía. Y lógicamente en algo se equivocó. Pero ha sido una inspiración fundamental en lo que es la ciencia y el modo de pensar que tenemos hoy en día. Pues bien, resulta que Descartes, su vocación la encontró a través de una inspiración divina, es decir, a través de sueños en los cuales Dios le hablaba y le dijo lo que tenía que hacer, cuál era su vocación. Él no estudió nada en lo que luego aportó muchísimo, en matemáticas, en medicina, en psicología, en física, en todo esto no estudió nada. Él estudió para abogado y hizo la carrera militar. Y en esos campos no destacó en nada. Sin embargo, Dios le dijo, no, ese no es tu camino es este a través de sueños. Y ahí aportó muchísimo. Pues bien, el hombre este, en un librito suyo que se llama Meditaciones Metafísicas, sobre el tema de Dios, que era una persona muy creyente, sobre el tema de Dios dice lo siguiente. La idea de Dios la entendemos por la misma facultad por la cual me concibo a mí mismo. Esto está en la meditación tercera al final, Meditaciones Metafísicas, René Descartes. Es decir, ¿cómo percibo, cómo entiendo yo a Dios? ¿Cómo puedo conocer yo a Dios? Pues simplemente vamos a ver, yo sé que yo soy yo, vale. ¿Y cómo sé que yo soy yo? ¿Que yo soy yo? Porque lo sé, de la misma manera que sé que aquí tengo la mano y ahí tengo libros, lo sé, es algo que te viene de repente.
Bueno, bien, por la misma forma de que yo sé que yo soy yo sé que Dios existe. Y no hacen falta pruebas científicas ni nada, es una percepción que si tú coges y estás atento, te percibes a ti mismo. Hay gente que no se percibe a sí mismo en su vida, que nace y muere y al final no se ha preguntado quién soy yo, ni cambia nada. Vive como un animal. Pues bien, cuando tú te paras y dices yo soy yo, como hizo Descartes y al final acabó diciendo pienso luego existo, de la misma manera que tienes esa capacidad, tienes la capacidad de pararte y decir, claro, Dios es Dios y Dios existe. Es una capacidad que tiene el ser humano. Que por cierto, cuando Descartes dice pienso, luego existo, pensar no es razonar, no es combinar un pensamiento con otro. Porque también dice ahí Descartes que cuando digo pienso, estoy diciendo que pensar es sentir, es percibir, es imaginar, es todos los procesos mentales y cognitivos que tenemos en la mente. Vale, Dios. Pero es que, aparte de todo esto, aparte de Descartes, hay infinidad de científicos que han contribuido muchísimo, como Newton, que escribió más de Dios que de ciencia, como Galileo, como Max Planck, que fue el principal promotor de la mecánica cuántica. Infinidad de científicos que tienen una experiencia dentro de sus descubrimientos científicos de lo que es Dios. Y hay más. Mirad, el primer libro que se tiene constancia que se escribió es este. Se llama La epopeya de Gilgamesh, que fue escrito en tablillas de arcilla. Pues bien, ¿sabéis de qué habla este libro? Fundamentalmente de lo que es el vivir humano. Y una cosa en la que trata él es de cómo conseguir la inmortalidad. O sea, de los dioses. ¿Sabéis cuál fue la primera construcción que el ser humano hizo así en común? La primera gran construcción, o las primeras grandes construcciones. Los monumentos religiosos. Si ponéis en vuestro buscador Göbekli Tepe, ahí antes de que existiera la agricultura o cualquier tipo de organización social, estamos hablando de hace 12.000 años, ya el ser humano se reunía para crear templos gigantes e investigar sobre el tema de Dios. El problema de Dios es que nos centramos en ideologías, en religiones. Y pasa lo mismo en la política, en la ciencia. Vamos a ver, la política tenemos que reconocer que ha supuesto un avance tremendo para la sociedad, porque crea estructuras, leyes y organizaciones sociales que nos permiten vivir en paz y en colaboración. Ahora, hay un descontento muy grande en la política. ¿Por qué? Porque la gente se afilia a ideologías concretas y hay una lucha constante. En la ciencia ocurre lo mismo, es decir, hay algunos que dicen, bueno, la ciencia es la solución de todo, pero hoy en día tenemos que decir que la ciencia es el problema de todo. Hoy, según los datos, sabemos que la ciencia está creando infinidad de aparatos y construcciones que contaminan muchísimo, que agotan los recursos humanos y que al final va a ser la ciencia a través de generar tantos desechos y agotar todos los recursos la que posiblemente nos destruya. O sea, que toda invención humana, cuando se va al extremo o cuando se absolutiza en ella misma, ya sea política, ya sea ciencia, ya sea religión, acaba con nosotros, porque la vida es una globalidad, un conjunto de cosas, y tenemos que tener en cuenta todos los aspectos. Y en el tema de Dios igual, si nos aferramos a una religión, pues nos engañarán, nos sacarán el dinero. Pero si nosotros estamos abiertos y expectantes e intentamos ver cuál es esa realidad que llamamos Dios, encontraremos cosas que nos ayuden intensamente. Encontraremos cosas que nos facilitarán la vida. Encontraremos cosas que nos darán mucho placer. De hecho, el placer y el dolor quizás sea algo que Dios tiene para dirigir nuestros pasos, para evitar el dolor
y aumentar el placer. Pero es que tener la percepción esta de Dios en principio es bastante fácil. Es bastante fácil. Simplemente tenéis que iros una semana, 15 días, a alguna casa rural por ahí perdida. Una casa rural con aire acondicionado y todos los beneficios humanos, pero que esté apartada. Y estad ahí en silencio el tiempo que podáis, 3 días, 5 días, 7 días, 15 días. Y empezaréis a notar cosas. ¿De dónde viene esto? Si estáis solos, no hay nadie. No llevaron nada para leer, ni el móvil. Y empezaréis a notar cosas. ¿De dónde viene esto? Y a partir de este hilo, id investigando. Y veréis que Dios es una realidad. Y que de la misma forma que os percibís a vosotros mismos, también percibís a Dios. Pero que no es la naturaleza, porque ya digo, la naturaleza nos complica la vida.